Recibe el cordial saludo, docente Quiroz Vidarte José Fernando. Hoy vamos a presentar como tema calorimetría. Como integrantes tenemos a Medina Calderón Ronnie, Perleches Yurlisa María, Pintado Castro Abigail, Plaza Pérez María Fernanda, Poma Ramírez Harold, Sánchez Yaipe Marián, Saldaña Córdoba Auri, Tarrillo Chandía Jessica, Belis Barbosa Jorge y quien le habla Villanueva Rosas Claudia. Los objetivos son los siguientes: determinar experimentalmente el equivalente en agua de un calorímetro y también determinar experimentalmente el calor específico de una muestra metálica. Pregunta número 1. ¿Cómo crees que nuestro cuerpo regula su consumo energético tanto en invierno como en verano para mantener su temperatura constante? Bueno, el control de la temperatura en el interior de nuestro organismo está principalmente regido desde nuestro cerebro en una zona muy denominada, muy importante también, llamada hipotálamo. Por lo tanto, en el hipotálamo reside nuestro centro termorregulador y desde ahí se aumenta como también se disminuye la temperatura de nuestro interior del organismo. Y esto se da debido a las condiciones ambientales. También se da gracias a que hay suficiente energía en nuestro organismo para que los órganos puedan desarrollar sus funciones y además permite la energía que funcionen los mecanismos termorreguladores de nuestro organismo. Por ejemplo, el organismo siente el calor a través de múltiples sensores térmicos que tiene distribuidos en la piel. Por ejemplo, cuando tenemos frío, temblamos. El movimiento muscular del temblor hace que se genere calor y otra forma de regulación de la temperatura corporal es a través de la sudoración. La evaporación de agua desde nuestro cuerpo supone que por cada gramo de agua que pasa a estado gaseoso se pierden 0,8 kilocalorías. Segunda pregunta: ¿qué relación crees que hay entre este hecho, o sea, en la pregunta anterior, y las costumbres alimentarias de las diferentes regiones de nuestro país? En el caso de los seres humanos, estos son heterótrofos, por lo tanto no tienen la capacidad de incorporar la energía directamente. Es por ello que presentan una dependencia nutritiva del mundo exterior para abastecerse de la energía necesaria para el desarrollo de sus funciones vitales. Hay que tener en cuenta que el calor se produce gracias a los alimentos que nos proporcionan la energía y nos permite que funcionen los mecanismos termorreguladores de nuestro organismo. Es por ello que en cada región de nuestro país, según sus temperaturas, se va adecuando sus costumbres alimentarias para que así se pueda brindar la energía suficiente para cada cuerpo y que la temperatura esté constante. Continuando con la tercera pregunta, nos dice ¿a qué temperatura mínima en el medio externo ha soportado un ser humano y no muerto? Bueno, si estamos sobre los 0 grados, se puede llevar una vida normal. Basta con poner la calefacción, abrigarse bien cuando se sale a la calle y no estar demasiado tiempo expuestos. Son normales los resfriados o tener unas defensas muy bajas, pero no tiende a suponer nada importante si nos resguardamos. Aunque parezca mentira, a 10 grados bajo ceros también podemos llevar una vida normal si estamos suficientemente protegidos. No es una temperatura demasiado extraña en algunos países que soportan duros inviernos. Si bajamos a los menos 20 grados, ya nos encontramos en importantes problemas. Hay que taparse bien la cara para que no se congele la nariz o las orejas. Además, la piel puede deteriorarse con rapidez si se mantiene a temperatura ambiente. Hay que recordar que no todos los problemas son físicos. También podemos marearnos o sentirnos extremadamente cansados. Ya si nos encontramos a una temperatura de menos 30 grados, ya existe un peligro y existe el riesgo de sufrir un fallecimiento si no nos protegemos adecuadamente. Este tipo de muerte carece de dolor y a veces puede sacudir de tal manera que la persona no se dé cuenta de qué está sucediendo. León Pedrosa expuso que el cuerpo humano genera una regulación autónoma de su propia temperatura. Sin embargo, puede presentarse el fallecimiento por frío o calor. Tenemos unas estructuras basadas en los vasos sanguíneos que nos permiten regular nuestro calor. Podemos mantener nuestra temperatura porque somos organismos eutérmicos, pero cuando no podemos controlar esto es porque tenemos temperaturas extremas. Cuando la temperatura interna se altera es cuando empiezan a fallar
varias proteínas de nuestro cuerpo, incluidas las respiratorias y las cerebrales. Esto generará un daño permanente, incluso la muerte. Debido al deceso por el frío, la muerte sobreviene por la falta de circulación, que baja hasta detenerse el corazón. Se disminuyen tanto los procesos metabólicos que se llega al paro cardiorrespiratorio y el daño se vuelve irreversible. Migrantes que caminan por el desierto sometidos a altas temperaturas, alpinistas que soportan el frío intenso o indigentes que duermen en las calles son ejemplos de la resistencia del cuerpo humano a temperaturas extremas. La pregunta 4 nos dice cuáles son las partes y funciones de un termo o calorímetro de mezclas. Bueno, el calorímetro es un dispositivo que se utiliza para medir el calor que se libera en una reacción y es un sistema adiabático, es decir, que no transmite la energía de la reacción hacia el exterior, sino que esta energía es absorbida en parte por el calorímetro y de esta manera es muy importante ya que nos va a ayudar a calcular, en este caso, el equivalente en agua. Se utiliza el agua porque es un fluido muy común, es fácil de encontrarlo y tiene un calor específico conocido. Existen varios tipos de calorímetros, entre ellos tenemos el adiabático y el isocórico. En cuanto a las partes, el calorímetro está conformado por el vaso aislante, que es el responsable de absorber el calor producido en la reacción. El termómetro, que es el instrumento que nos va a ayudar a medir la temperatura inicial, la temperatura final y alguna variación en la temperatura que se produzca en el proceso. En la mezcla de reacción, que es la sustancia que vamos a tener en cuenta, y el agitador, que es una varilla que nos va a permitir mover de manera uniforme la sustancia para que de esta manera se dé correctamente la reacción. Ahora, continuando con la exposición, tenemos la quinta pregunta que nos dice: ¿por qué si pones una botella llena de agua a la congeladora, esta puede romperse? Bueno, en realidad el agua se expande de un 9% a un 10% en su volumen cuando se congela. ¿Y esto a qué se debe? Ya que el agua es un líquido muy particular y una de sus notables propiedades es aquella de que cuando aumenta el volumen al congelarse y disminuye consiguientemente lo que sería su densidad. Por eso es que si introducimos una botella de agua al congelador, esta podría terminar por estallar o incluso romperse, ya que el sólido es menos densa que el líquido, es decir, ocupa en sólido un mayor volumen o un mayor espacio. Por lo tanto, para una misma de agua ocupa un mayor volumen en estado sólido que en estado líquido. Por eso es que la botella puede terminar por romperse y en algunos casos termina por estallar. Ahora empezaré hablando acerca de la diferencia entre calor y temperatura, pero para esto existe la teoría molecular, la cual nos permite comprender la diferencia entre lo que ya mencioné, calor y temperatura. Y entre sus ideas más importantes de esta teoría están las siguientes: de que todos los cuerpos están constituidos por partículas llamadas moléculas, y estas están constituidas a su vez por átomos. Las partículas que forman parte de un cuerpo se encuentran en constante movimiento. También tenemos a que toda partícula en movimiento tiene energía cinética. Y también si una partícula en movimiento incrementa, también incrementa su energía cinética. Es decir, si incrementa el movimiento, de igual manera la energía cinética. Luego tenemos que el movimiento interno que tienen las partículas que forman parte del cuerpo se le conoce o se le denomina como calor. El calor se puede asimilar a la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor, por tanto, depende de la velocidad de las partículas, de su número, de su tamaño. En cambio, la temperatura, por el contrario, esa es la diferencia más notable de que no depende la temperatura ni del tamaño ni del número. La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia, y las temperaturas más altas tienen lugar cuando las moléculas están moviendo, vibrando y rotando con una mayor energía. Bien, entrando ya a la parte experimental de la presente sesión de la guía de práctica, encontramos que vamos a dar o hallar la medida de dos valores. La primera, que es la medida del equivalente en agua de un calorímetro, y por último la determinación del calor específico de un sólido, bueno, que en este caso será el plomo. En primer lugar vamos a hallar la medida del equivalente en agua de un calorímetro. Los materiales a usar son el calorímetro, el vaso de precipitado, el termómetro, agua,
gradilla y mechero. Cabe recalcar que el procedimiento va a ser el siguiente. En primer lugar, vamos a tener en un calorímetro 200 gramos de agua. Esta va a ser la masa total a analizar. La temperatura ambiente va a ser de 21 grados Celsius. La masa que se va a calentar va a ser de 100 grados hasta que se llegue a la evaporación. Entonces, posterior a esto, obtenemos que la temperatura que se encuentra en el calorímetro es de 53 grados Celsius y la temperatura de equilibrio es de 30 grados Celsius. Entonces, teniendo la recolección de todos estos datos, podemos ir y reemplazarla en la fórmula. Que la fórmula para hallar el equivalente en agua es de la masa calentada por la temperatura de calorímetro menos la temperatura de equilibrio sobre la temperatura de equilibrio menos la temperatura de ambiente o ambiental. Toda esta división se va a restar con la masa total de agua. Entonces, sabiendo esto, simplemente reemplazaremos los datos. En primer lugar, la masa calentada es de 100 gramos. Se va a multiplicar por la temperatura del calorímetro menos la temperatura de equilibrio. Sería 53 menos 30. Esta multiplicación se va a dividir entre la temperatura de equilibrio menos la temperatura ambiental, que sería 30 grados Celsius menos 21 grados Celsius. Toda esta división me va a dar el valor de 255.56, que luego, procediendo a restarla, menos la masa total del calorímetro, que es de 200, obtenemos que el equivalente en agua de un calorímetro es de 55.56. Posterior a esto encontraremos que vamos a dar la determinación del calor específico de un sólido. En este caso es del plomo. Los materiales usados son el calorímetro, base de precipitado, el sólido de plomo, termómetro, agua, gradilla, mechero. La masa del sólido, que en este caso es plomo, es de 69 gramos. La masa de agua a analizar es de 50 gramos y la temperatura ambiental es de 21 grados Celsius. La temperatura del equilibrio es de 22 grados Celsius y la temperatura del calorímetro es de 83 grados Celsius. Entonces, con la recolección de datos vamos a ir y aplicarla en la fórmula. Que la fórmula es la siguiente: la masa de agua más el calor específico. Todo eso se va a multiplicar por el calor específico del agua por la resta entre la temperatura de equilibrio menos la temperatura ambiental. Todo este producto se va a dividir entre la masa del plomo multiplicado por la temperatura de todo el sistema menos la temperatura de equilibrio. Entonces iremos a reemplazar directamente. La masa de agua es de 50 gramos más el calor específico, que en este caso es el que ya hemos analizado en la parte anterior, es de 55.56. Su suma va a ser de 105.56 y se va a multiplicar por el calor específico del agua, que es una caloría. Todo esto se va a multiplicar a su vez por la resta de la temperatura de equilibrio menos la temperatura ambiente. Sería 22 menos 21 igual a 1. Este resultado se va a dividir entre la masa del plomo, que es de 69 gramos, por la resta o la diferencia entre la temperatura de todo el sistema menos la temperatura de equilibrio. Luego de analizar toda esta división, tenemos que el calor específico del plomo es de 0.0251 calorías por grado Celsius. Y por último, presentamos las siguientes fuentes de información que nos han servido como base para redactar y lograr esa exposición. Muchas gracias por su atención.